reading from the book of Tobit. Lectura del libro de Tobías. Tobías, ciudadano de la tribu de Neftalí, fue deportado en tiempo de Salmansar, rey de Asiria. A pesar de vivir en exilio, no abandonó el camino de la verdad. El día de la fiesta del Señor, Tobías, que tenía preparada una buena comida en su casa, dijo a su hijo: vete a invitar a algunos hombres piadosos de nuestra tribu para que coman con nosotros. A poco de marchar, regresó diciendo que habían estrangulado a un israelita y lo habían tirado en la plaza. Pegó un salto, dejó la mesa sin probar bocado y fue a donde estaba el cadáver. Lo recogió y a escondidas se lo llevó a casa para enterrarlo sigilosamente a la caída del sol. Una vez escondido el cadáver, se puso a comer, apenado y desazonado, recordando lo que había dicho el Señor por medio del profeta Amós. Vuestras fiestas se convertirán en funerales y elegías. Una vez puesto el sol, se fue a enterrarlo. Los vecinos le regañaban, diciéndole: por este motivo te condenaron una vez a muerte y a duras penas te libraste de la ejecución. ¿Cómo es posible que vuelvas a lo mismo? Verbum Domini. Blessed the man who fears. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que es justo, clemente, compasivo y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Jesucristo, tú eres el fiel, el unigénito de Dios. Nos has amado y nos has librado de nuestros pecados por tu sangre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu
Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los letrados y a los senadores. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió un criado a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado, a éste lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron, y a otros muchos, los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió en último pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron, este es el heredero, venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No han leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente? Intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos, pero temieron a la gente y se marcharon. Verbum Domini. So we want to welcome Father Dean. Bueno, queremos darle la bienvenida a los padres Dean y Rock con nosotros esta mañana, sacerdotes de la diócesis de Houma-Thibodaux en Luisiana, y queremos darle la bienvenida a todos los peregrinos que trajeron consigo. Esperamos que su día aquí en Alabama sea uno de bendición y gracia. Aunque nos hemos visto anteriormente, el padre Leo es del área de Houma-Thibodaux. Así que sé que son excelentes personas, saben cómo divertirse y tienen excelente comida. Así que me alegra que estén aquí para el beneficio de nuestros televidentes y quienes nos escuchan por la radio. Hoy es el aniversario de la ordenación de los padres Miguel y Dominique. Hoy celebramos el 13 aniversario del sacerdocio. No soy una persona supersticiosa y no voy a decir nada sobre el que sea el número 13, pero oremos adicionalmente para que tengan un buen año y nos prometan y nos aseguren sus oraciones hoy. Jesús en el Evangelio de hoy empieza diciéndole a los jefes, hablándoles en parábolas, y en esta de los inquilinos malvados no se requiere de ciencia de cohetes para entender lo que se dice. Está diciendo que los líderes de las personas, la historia de Israel está tratando de reforzar el ser pacientes con sus personas, y está dándoles una verdadera imagen cuando habla del viñedo donde construyó esta torre y esta muralla. Está en realidad hablando de la santa ciudad de Jerusalén, la ciudad que fue amurallada completamente y con torres en imagen de un templo. Pero Jesús era muy efectivo en sus enseñanzas y en usar imágenes con palabras, básicamente. Y lo que nos dicen las personas que han estudiado la comunicación de Jesús es que este es una de las formas más efectivas de comunicación: ayudar a alguien a entender contando una historia o dándoles una imagen. Y es muy triste desde la opinión de otros que esto lo entienden más los varones.
No es que las mujeres no aprecien las parábolas o que no necesiten tantas historias con imágenes como los hombres, pero nosotros nos identificamos, aunque no sea exactamente, con lo que el Señor está diciéndonos. Pensemos en esto en nuestras propias vidas, cómo nuestros padres nos hablan a nosotros. Esto es lo que Dios hizo con sus hijos. Al hablarnos a un nivel de modo que podamos entenderlo. Cuando estamos en la escuela tratando de entender las matemáticas y este concepto de 2 más 2. Tenemos a un joven que trabaja con nosotros, a quien su primer hijo que tuvo, pues de entrada fueron gemelos. Y en primer lugar pensamos que es maravilloso, son adorables y tienen una gran energía, pero son un reto para sus madres, para su mamá y papá. Y recuerdo que una vez me dijo, sabes, los niños están llegando a la edad en que tenemos que empezar a enseñarles. Y él estaba sorprendido. Me dijo, padre, no saben nada. Y él quizás pensó que venían con un poquito de conocimiento de algo, que pero empezaron a hablarles sobre números y cuestiones de, sí, que quizás vinieran preprogramados, pero es cuán simple. Los niños te miran y dicen, bueno, ¿por qué tendría esa letra que tener algún significado para mí? Y es como empezar desde cero. Pero como decía, en las matemáticas los padres tratan de ayudar a los hijos a entender y tenemos el clásico, si tienes 2 manzanas y te dan 2 más, ¿cuántas tienes? Bueno, eso tiene sentido para un niño. De repente tiene esta imagen en la mente, entiendo lo que intentas decirme. Y ahora tengo 4 porque pueden contar estas cosas físicas. Esto es lo que un maestro y un padre hacen. Mi hermana recordaba cuando éramos pequeños esta historia. Mi mamá no nos lo contaba cuando crecíamos, pero ella iba manejándole a nuestra vecina Helen a alguna iglesia, supongo, y bueno, no nos gustaba tener a esta señora en el carro. Como hijos, pues quieres tener a tu mamá toda para ti. Y mi hermana era un poquito más vocal que yo, así que le preguntó a mi mamá cuándo íbamos a dejar a Helen, cuándo íbamos a sacarla del carro. Y estaba tratando de de lucir bien, pero hay que entender lo que esta niña está diciendo. Las 2 señoras, por supuesto, se rieron, pero mi madre respondió, bueno, Helen es mi hermana, y entonces nos habló como niños pequeños y como nosotros tenemos amigos y no nos interesa que nuestros amigos se bajen del carro lo antes posible y queremos pasar tiempo con ellos. Así que como una persona adulta, tratando de darnos una imagen en la cabeza que nos explicara que no es solamente la vecina, es la amiga de mamá, yo también quiero tener tiempo para compartir con ella. Entonces, como última historia que quiero compartirles, me va a poner en una gran luz, por eso me gusta decirles. Recuerdo haber leído cuando era joven que se suponía debía meditarse sobre los misterios del rosario. Y cuando era niño se reza el Padre Nuestro, el Ave María, y se reza estos en cada una de las cuentas del rosario, pero cuando nuestra Santa Madre nos pide meditar sobre los misterios del rosario, yo recuerdo haber estado un poco confundido por ello, pensar cómo se supone decirlo, se debe decir Santa María, Madre de Dios, o se supone meditar sobre este misterio. ¿Qué es lo que se supone que haga? Y recuerdo que mi abuela me decía, bueno,
Lo que está es tratando de darte un ejemplo de cómo puedes hacer dos cosas a la misma vez. Y creo que ella pudo ver que mis cejas permanecían, mi ceño permanecía fruncido. Y cuando yo escribo una carta, ella me dio este ejemplo. Cuando yo escribo, no estoy pensando en las palabras exactas que estoy poniendo en el papel. Ya yo sé lo que quiero decir y estoy escribiendo esta oración, pero estoy pensando a la vez en la próxima oración que voy a escribir. Ella dijo, hago esas dos cosas a la vez y eso aún me lo recuerdo cuando tengo dificultades para rezar el rosario, el Santa María y meditando en las cosas. Esto es lo que hay que hacer. E incluso hoy, actualmente me siento a preparar un correo electrónico y cómo nuestras manos se mueven por todo el teclado sin prestar atención a cada letra que presionamos. Pero nuestra mente está ya enfocada en lo que estamos tratando de comunicar y nuestras manos pues siguen. Eso es una buena imagen mental de lo que pueda significar meditar sobre los misterios del rosario. Así que esto es lo que Jesús hace. Él nos da esta parábola en imágenes, contándonos una historia para que podamos entender lo que nos está diciendo. Ahora, su historia puede que no sea tan dulce y divertida como las que yo les he contado. En esta historia, hablando sobre los inquilinos malvados, está hablándole como le diría un padre al hijo: si no te levantas de la cama y haces tus tareas, esto es lo que puede lucir al final del día. Y creo que todos podemos entenderlo. Sí, Señor, voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer. Y eso es lo que Jesús está haciendo en esta historia, diciéndonos esto es lo que pasa. Dios es tan paciente con nosotros, sigue mandándonos profetas, sigue mandándonos una y otra vez quienes nos llaman y al final Él va a confiar en que puede mandar a su único hijo. Y aquí escuchamos lo que el Padre está pensando. Tengo uno más a quien mandar, van a respetar a mi hijo. Este es Jesús realmente comunicándoles lo que es el sentimiento de Dios, que ciertamente van a respetar a su hijo. Pero ya nos dice lo que va a ocurrir, y ellos piensan, este es el heredero, matémoslo para que heredemos lo que tengamos. Esta es la contradicción de Cristo, que puede sonar a un nivel humano. Agarrémoslo, Él es el Hijo, va a heredarlo todo, matémoslo y nos quedaremos con el viñedo, nos quedaremos con lo que le pertenece a Él. Pero en la manera de Dios ocurre al revés, tenemos que recibir al Hijo y entonces la herencia será nuestra. ¿No es esto lo que ocurre en nuestro bautismo? Que se nos hace heredar el reino de los cielos porque estamos recibiendo a Cristo, el Hijo de Dios, y por ello nos convertimos en hijos de Dios. Entonces el Señor está poniéndoles esto para que traten de entender: no odien al heredero, no odien al Hijo de Dios y lo pierdan todo, en lugar de recibirlo y que hereden todo lo que el Señor tiene para prometerles. Y Jesús en esta parábola hace dos predicciones. Una es que Él va a ser expulsado de la santa ciudad, del viñedo, y que va a ser crucificado fuera de las murallas de la ciudad. Y esto es lo que ocurrió. Jesús fue tomado fuera de la ciudad santa de Jerusalén y matado. Como dicen en los inquilinos, matémoslo y lancémoslo fuera del viñedo. O sea, no lo quieren en la ciudad. Pero también está prediciendo que la santa ciudad va a ser destruida.
Los líderes de la ciudad, del pueblo deben haber pensado, esto va a ser imposible, tenemos el templo santo. Y él dice qué es lo que va a ocurrir con los dueños del viñedo. Los dueños van a venir, matarán a los inquilinos y le darán el viñedo a otros inquilinos. Está prediciendo Jesús la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, que es exactamente lo que ocurrió. Las legiones romanas destruyeron Jerusalén y llevaron el templo del pacto a un dramático fin. Los judíos hoy van a orar en los muros que soportaban al templo. Entonces es allí donde está este templo destruido y la destrucción del templo y la destrucción de la santa ciudad es la manera de decir, no escucharon mi llamado, sino que lanzaron fuera del viñedo a todos mis enviados, así que voy a destruir la ciudad. San Pedro, mirando esta parábola, dice, debemos ponerla en la luz de cada creyente, no solamente se aplica a los sacerdotes principales y los ancianos, sino a cada uno de nosotros. Tenemos que leer esto en el énfasis de que el viñedo sea el corazón de cada creyente, nuestro corazón, y que se nos ha dado esta oportunidad de cultivar, y es nuestra función cultivar la vida que Dios nos ha dado a través de la gracia del bautismo. Así que nos manda a los profetas y al Hijo con las enseñanzas que vienen de las Sagradas Escrituras. Y debemos acompañar nuestra vida de la luz recibida en ese bautismo, leyendo y de la lectura de las Sagradas Escrituras, para que nuestros corazones se vuelvan al Señor. Y no es solamente el amor a los profetas y al Hijo, sino al Evangelio. Y cuando recibimos el Evangelio, este nos es enseñado para que recibamos a Cristo, porque el Padre está mandando el don de su Hijo, el regalo de su Hijo, para compartirlo. Y no debemos rechazar a estos sirvientes, es lo que dice San Pedro. Al leer las Escrituras individualmente, no debemos rechazar al sirviente que Dios está mandándonos y no rechazar al Hijo, al heredero del reino que nos ofrece, porque de lo contrario perderíamos esta vida que se nos está ofreciendo. Este es el reto hoy en día, especialmente para todos en este momento, reflexionar sobre estas palabras de los inquilinos y ponerlas en nuestro propio contexto, que es lo que San Pedro nos invita a hacer. El Padre dice sobre cada uno de nosotros, seguramente respetarán a nuestro hijo, a mi hijo. Cada uno en nuestra fe no solamente se espera que respete al Hijo, sino también amarlo. Y lo que decimos en última instancia sobre el Hijo es, este es el heredero, matémoslo y heredemos lo que era de él. No caigamos en esa confusión. Si rechazamos al Hijo y lo matamos por nuestros pecados, por nuestro rechazo, lo perderemos todo. Como decía anteriormente, recíbase al Hijo, no solamente respetarlo, sino también amarlo, y seamos uno con Él para que podamos también heredar la vida eterna.